Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Bueno, pues 4 años casi después, España ha conseguido crecer e igualar el PIB de hace 4 años, lo que para el gobierno es realmente algo inaudito. Hemos casi sido, no, sin casi, el último país de la Unión Europea en conseguir ese objetivo, lo que no es una mala noticia, pero hemos sido el último de la clase. Pero vamos a entrar en datos realmente sobrecogedores que ustedes estos días no escucharán. España, es decir, los españoles, sufrimos la mayor pérdida de PIB por habitante, es decir, la mayor pérdida de riqueza por habitante de la Unión Europea desde el 2020. Y nos han superado 3 países que venían de la órbita soviética. Nos han superado. Sí, sí, aunque no se lo crean. Eslovenia, Lituania y Estonia. A esto hay que añadir otro dato que es realmente sobrecogedor de cómo están las familias españolas o cómo estamos las familias españolas, aunque no se visualice debidamente. Don Carlos Pajares. Bueno, y a punto de superarnos otros países de la antigua esfera socialista, como pueden ser Polonia, Chequia, etcétera. O sea, esto es un auténtico desastre económico, pero nos venden y nos siguen vendiendo que tenemos la mejor medicina del mundo, la mejor educación del mundo, los mejores servicios sociales y los mejores servicios del mundo. Y nos lo creemos. Lo triste es que nos lo creemos. Y no bueno, un 30%, porque ha salido una encuesta, perdone que le interrumpa, de cómo ven, solo un 30% cree que es acertado la política económica del gobierno. Luego, lo que es muy poco, pero asimismo mucho, porque todavía haya un 30% de los españoles que digan que las cosas económicas van bien, bueno, es que realmente es preocupante. Lo que estamos consiguiendo es, pues al final, una economía que no es... A ver, me quiero explicar. Una economía que sí socialista, donde todos somos más pobres, muy pobres, porque los españoles somos mucho más pobres, pero todavía no hay un efecto en el desempleo que se haga visible como en el 2008. Y entonces el gobierno intenta jugar con esa extraña dualidad. No, el paro no ha subido mucho, aunque también es cierto que haciendo trampas con el INE, con los fijos discontinuos. Pero bueno, vivimos en eso, en hacernos creer que más o menos la gente no está en el paro, pero a la gente cada día le cuesta muchísimo más poder hacer lo básico, la cesta. Luego hablaremos de eso. O sea, es una situación muy lamentable, con una deriva lamentable. Y todo esto además con una economía dopada por las ayudas europeas. En cuanto las ayudas desaparezcan y nos encontremos de bruces con la triste realidad, el panorama es muy lamentable. Don Aurelio. Bueno, yo creo que la percepción de que no va tan mal es absolutamente relativa por una razón, porque no hay aspiraciones. España se ha quedado, el ciudadano español ya no aspira a nada. Y dice, bueno, de lo malo sigo vivo, ¿no? Sigo vivo, tengo una sanidad, tengo no sé qué, tengo una educación que no es ni la mejor ya ni de lejos, porque creemos que los demás están parados. Comentaba usted que Eslovenia, Letonia, Lituania nos han superado, que eran países donde antes aquí se daba trabajo a toda esa gente y venían. Hoy no, porque allí no hay paro. Siguen viniendo a trabajar aquí porque los españoles no queremos. Vienen porque aquí vienen no soldadores, trabajar, vienen torneros, es decir, son trabajadores. Y además es gente que en los trabajos tira para adelante como nadie, porque usted ve las obras y ve a esta gente mover materiales y es un espectáculo. Yo a veces me paro a ver y además se les nota, porque son gente que generalmente son muy fuertes y muy altos los que trabajan ahí. Pero mire, no hay aspiraciones. Entonces nos estamos encontrando en un país que va camino de la pobreza, de una mayor pobreza, pero es ya por la mentalidad que se está generando. Porque mire, nos encontramos que en España seguimos con la mayor tasa de paro de la Unión Europea y no hay preocupación. Seguimos con una productividad bajo mínimos, porque España es el país con la más baja productividad hoy ya de la Unión Europea.
y consecuentemente por esa baja productividad los salarios son de auténtica pobreza en muchos casos, ¿no? O sea que quiero decir que estamos en una situación límite y no hay esa gran preocupación porque ya la gente parece que está diciendo virgencita que me quede como estoy. Y bueno, esto yo creo que hay que resolverlo. Ahora mismo estaba viendo en la prensa, pues, a todo esto que hablamos de que el paro no baja, seguimos siendo el número 1 en esa materia. Hoy también hay que añadir otra cosa que a mí me parece muy grave, el prestigio de España internacional con las deudas que tenemos y que ya no pagamos. Hemos superado a Venezuela. Hemos superado que nos están embargando cosas como el Instituto Cervantes y esto, y además empresas. Quiero decir que ya estamos en boca de todo el mundo. Bueno, y para terminar, lo que quiero decir es eso, que somos en este momento un país prácticamente sin aspiraciones, y un país sin aspiraciones no puede ir a ninguna parte. Y prueba de que estos datos que se aportaba al principio y de lo que han dicho don Carlos y don Aurelio son ciertos, pero ciertos al 100%, es que, voy a aportar otro dato, el consumo en España está en mínimos desde que hay registros. Es decir, nunca ha estado cayendo más. El nivel de vida de los españoles es un 15% inferior a la media comunitaria. Hay que recordar que España en el año 2001 alcanzó la media de la Unión Europea. Es decir, la media en capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. Bien, desde el 2008, que comenzó a caer con la crisis económica, no lo ha recuperado. Este es el dato, esta es la prueba evidente, clara, categórica, que a pesar de los rollos y los cuentos que cuenta la señora Calviño, que es realmente ya últimamente vive en una realidad virtual, es como aquel que va el último en la cola, pero resulta que el último kilómetro le hace más rápido, pero sigue siendo el último, ¿no? Oiga, pero ¿de qué me sirve a mí hacer el último kilómetro más rápido si me sacan los otros media hora? Pues esto es lo que está pasando, don Carlos. Pues sí, y también recuerdo que en un momento llegamos a superar en renta per cápita a Italia. O sea, sí. ¿Se acuerda cuando decía este señor Zapatero que iba a superar a Francia? Sí. No, es que no tenemos memoria. El señor Rodríguez Zapatero dijo que España iba a superar a Francia en renta per cápita. Pues sí, es así. Sí, y Alemania. Sí, no, Alemania... La teníamos a tiro de piedra. No se atrevió, pero que a Francia, que le sentó a los franceses, Alemania, por esa soberbia que ellos tienen, los sentó Alemania a tiro de piedra, y eso lo dijo antes de aquella bobada solemne, porque le llamaban un bobo solemne, y es así, aunque hoy está en una línea que ya lo de bobo parece que va quedando en otro... perdona. No. Lo dijo el mismo tiempo que la tierra es del viento. Sí, es una cosa... O cuando se iba a dedicar a contar... el gran líder. Bueno, pero también fue muy sincero, dijo que presidente del gobierno lo podía ser cualquiera. Se ha demostrado. Eso se ha demostrado. Se ha demostrado. Y ministro también. Bueno, don Carlos. No, y otros datos como por ejemplo la tasa de ahorro que va disminuyendo. O sea, todos los indicadores económicos son muy preocupantes, muy preocupantes. Y lo que ocurre es que estamos en campaña electoral. Con este gobierno nos hemos tirado 5 años permanentes sin campaña electoral, haciendo campaña, y lo que es peor, no campaña, porque si la campaña se basara en datos reales y en evidencias, pero es una campaña demagógica, que en el caso económico roza ya no la demagogia, sino simplemente la falsedad de los datos y de la situación. Y bueno, esperemos que haya un cambio en la política económica. Ya no digo quién tenga que ganar las próximas elecciones, pero lo que necesita este país es un cambio de la política económica. Y ese cambio de la política económica, lo que también tenemos que saber es que va a traer ajustes económicos que van a ser desgraciadamente dolorosos para los españoles, y que al final esos ajustes los termina sufriendo más las clases medias y las clases bajas. Y desgraciadamente de eso no nos vamos a poder librar precisamente por la mala cabeza de los gobernantes de estos últimos años. Don Aurelio. Los cambios van a ser complicados
porque se ha arraigado mucho la idea de la gente, de los ciudadanos y también de las empresas, de que se puede vivir de las rentas del Estado, de que se puede vivir de las subvenciones, de las ayudas y de todo esto. Y entonces, claro, cualquier ayuda, cualquier subvención, bueno, es buena si te permite ir tirando, y erradicar esa mentalidad va a costar mucho tiempo, quitar a la gente esa idea, porque luego vamos a contar con un hándicap fuerte, que es los sindicatos, la irresponsabilidad de los sindicatos. Hoy nos encontramos con unos líderes sindicales que han perdido el norte por completo. Nos encontramos con un separatista en el primer sindicato, en la UGT, nos encontramos con otros que están en comisiones obreras en el mismo sentido, con un apoyo incondicional, que hacen ya manifestaciones, en vez de hacerlas contra las políticas de los gobiernos, ya la hacen contra los empresarios, ¿no? Cuando además estamos viendo una cosa, yo estaba viendo datos hoy, por ejemplo, del asentismo laboral, y se encuentra que 10.000 ciudadanos cada día están de baja en Cantabria, ¿no? Y no digamos funcionarios e instituciones. Erradicar todo eso yo creo que va a costar sangre, pero habrá que abordarlo. Sí, pero también, y estoy de acuerdo con usted básicamente, hay que acabar también con las castas. Es decir, hablamos de los sindicatos, que me parece... Pues, vamos a ver, es que en los sindicatos hay que ser justos, yo tengo buenos amigos, lo que se llamaba antes enlaces sindicales, gente buenísima, alguno es un buen amigo mío, un muy buen amigo mío. Entonces hay que destacar que no es lo mismo los enlaces sindicales, algunos, que es fundamental, más luego la grasa, los que controlan, y los que a través de enlaces sindicales luego pasan y ya empiezan a vivir del sindicato, ¿no? Bueno, es que el problema es que controlan todo, y a esa gente buena, para poder representar, tienen que estar en el tema. Y había que hablar también de la COE, que no representan realmente a los empresarios de verdad, porque ahora vemos como el señor Garamendi dice que su mandato puede ser ampliado, que pide que le cambien la ley. Sí, claro. Es un ejemplo malísimo. Totalmente, es decir, como lo que está pasando en... Es decir, vamos a ser justos. El problema es que se ha creado una grasa, un poder paralelo en el que nos hemos acostumbrado todos a que hay de lo mío. Y ese es un problema. Bien, una de las pruebas de cómo lo están pasando las familias es que al no tener liquidez los españoles no pueden ya hacer más hipotecas. Han bajado un 18% la formalización de hipotecas, al mayor ritmo desde la crisis financiera. Y ayer publicaba el ABC que están empezando a tener algunas entidades bancarias morosidad en el pago de hipotecas, es decir, retraso de 2 meses, dificultades que pagan, que es lo último que intentan dejar las familias. Se quitan de todo, pero puede llegar un momento en el que se junten varios pagos y que haya apuros. Eso lo recogí ayer en portada ABC. Es decir, el nivel de consumo está bajando, más que yo tengo, vas a un supermercado y hablas con el carnicero, o vas a la carnicería o a la pescadería, y te dicen, no, si es que la gente viene y dime esto de esto, lo mínimo de lo mínimo, porque evidentemente en Cantabria se acaba ayer el debate, ese gran medio de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas, etcétera, que hace una labor, yo creo, en pos de la libertad muy grande. Por ejemplo, la media de los sueldos en las comunidades. Creo que en Cantabria son casi 1.700, de media. Claro, para eso tiene que haber muchísimos de 1.000, de 1.200. Teniendo en cuenta el número de funcionarios que tienen sueldos superiores, se hacen idea. Bueno, este problema de la liquidez, el desplome de la formalización de hipotecas, don Carlos, demuestra la profundidad de la crisis. Y yo añadiría a ese problema otro problema también de carácter político que ha generado otro de carácter económico, que es el tema de los alquileres, porque cuando tú no tienes posibilidad de adquirir una vivienda por las dificultades ahora mismo de los precios, del precio del dinero, o sea, ahora mismo las condiciones de los tipos de interés son altísimas, pero las condiciones de accesibilidad, de tener ese 20% que ahora te exige el banco, es complicado. La única opción cuando no tienes la posibilidad de comprar es alquilar, pero es que no hay viviendas en alquiler gracias a la famosísima leyes que ha tenido este gobierno, con lo cual se está generando un problema de vivienda en este país enorme, con circunstancias y con situaciones tremendamente complejas, que esperemos una vez más
que el próximo gobierno, sea el que sea, termine evitándolo, porque lo que hay que poner son viviendas en circulación. Pero que no se va a solucionar en un día para año, ni en dos. Lo que decíamos, ni siquiera en una legislatura se puede paliar. Pero... No, lo que intentarás es por lo menos que la gente pueda acceder al alquiler, que ahora mismo está restringido por la nueva normativa de arrendamientos, y luego poner las bases para que los créditos sean más accesibles. Pero eso, como usted bien dice, va a ser complicado y difícil. Don Aurelio, no hay duda. Este tema de la no formalización de hipotecas, que es una especie de cadena maldita y que demuestra cómo está la tesorería de las casas. No, es cierto, hoy la gente yo creo que está aterrorizada porque los incrementos de las hipotecas son casi inasumibles. O sea, hoy tener que pagar 400 euros más en una familia de un salario que tampoco es para tirar cohetes, la gran mayoría sabemos cuáles son los sueldos, bueno, pues a estas personas ahora 400 euros más les va a suponer pues un 20%, un 30% el incremento de su hipoteca, ¿no? Y no lo puede pagar, y además con el miedo de que esto todavía no ha parado, que aún siguen subiendo los tipos de interés y consecuentemente la morosidad entra, ¿no? Bueno, decía usted antes cómo la poca visión. Hoy aquí nos encontramos en España y llevamos tiempo con ello, con una guerra no de políticas, de políticos, las guerras de los políticos, pero han perdido de vista el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos. Les importa un es pimiento. decir, solamente están preocupados de ver cómo se colocan, de ver cómo se reparten los puestos, de ver a dónde llegan ellos, y se han olvidado de que de espectadores estamos todos los ciudadanos esperando que nos resuelvan todos esos problemas cotidianos, pues lo diario, la educación, el tema de los ocupas, que las leyes dejen de proteger al delincuente y empiecen a proteger al ciudadano. Pues no, están en una guerra entre políticos, y todas las acciones que usted ve, que además cuestan mucho dinero, porque todo es a base de dinero del contribuyente. Y de deuda. Y de deuda, claro. Pues en esas estamos. Así que a esto hay que ponerle coto de inmediato, porque es lo que decíamos antes, los demás países no han parado. Y cuando despertamos nos encontramos que nos sacan una gran distancia, ¿no? Y nosotros aquí ensimismados y con esa endogamia que caracteriza a los políticos españoles, no a la política, que la política es otra cosa, ¿no? Y además, realmente hay una cuestión importante. Nos vamos a encontrar con una Unión Europea, lo que acabe del año y el principio, muy revuelta. Alemania, la formación de la derecha más dura, un 18% dice que hay que refundar la Unión Europea. Totalmente. Han tomado posesión ayer el nuevo gobierno finlandés, que también es de derechas, el gobierno sueco, que ha dicho que está pasando, Italia, y por eso está la lucha de los medios de comunicación globalistas de España. Y esto va a suponer que la Comisión Europea, que es una de las cabezas que, bueno, es el problema, es el caballo de Troya de lo que está pasando en Europa, de esta deuda, etcétera, etcétera. Totalmente. Pero vamos a irnos a Cantabria, de eso hablaremos mucho y vamos a intentar concienciar, porque el año que viene, y se lo decimos casi con un año de, sí, por esta época serán las elecciones europeas, nos vamos a jugar el futuro de Europa. No el futuro de Europa, la libertad de Europa. Si las fuerzas globalistas controlan el Parlamento Europeo y por lo tanto la Comisión, Europa en 5 años será casi una dictadura. No les estoy exagerando en nada. Y esa es la clave importante de lo que hay que mirar, la libertad y la dignidad del ser humano. Bueno, vamos, y Cantabria. El nuevo gobierno que tomará posesión la próxima semana, se ha formado el Parlamento. Por cierto, me ha gustado mucho el apoyo de Vox al PP y del PP a Vox, después de esa pseudotrampa de última hora que hemos vivido en el Parlamento, pero eso es harina política de otro costal. Cantabria, cuando lleguen los nuevos consejeros al despacho, se va a encontrar con una deuda total de 3.375 millones de euros, si no hay algo más. Esto supone casi el 22% del PIB. ¿Esto qué significa?
que hay que hacer un gobierno fuerte que tome medidas, no solo medidas de quitar, que habrá que quitar cosas, y seguro que hay cosas de quitar, sobre todo en asesores se pueden quitar un montón, se puede entrar en las empresas públicas y quitar un montón, sino gobernar con ejemplo, y hacer las cosas con sentido común y saber a dónde se llega, cosa que veo que en minoría no es fácil. Bueno, yo creo que en minoría es imposible, por ser más claro, pero ahora ya veo que el horizonte se puede despejar después del acuerdo de ayer, y creo que al final va a haber acuerdos PP-Vox para hacer una legislatura en la que se hagan muchas cosas, porque si no va a ser imposible. Don Carlos Pajares. Pues como usted bien decía, la situación, y lo comentábamos antes a nivel nacional, es muy difícil y va a ser difícil. Necesitamos no solo un gobierno fuerte, que ya tuvimos gobiernos con mayorías absolutas, con capacidad de haber tomado decisiones importantes y no se han hecho. Necesitamos un gobierno fuerte y un gobierno que sea capaz de tomar decisiones difíciles, como decíamos hace un momento. Cantabria necesita un cambio de rumbo. Y por supuesto que hay una cosa que es fundamental porque es imagen, usted lo decía, claro que hay que quitar asesores y quitar ciertas empresas o reducir gastos en ese sentido, pero es que desgraciadamente el esfuerzo que hay que hacer es muy superior. Tenemos una administración autonómica totalmente ineficaz, anquilosada y con un gasto que no nos podemos permitir, y hay que adelgazar de alguna manera las instituciones de una manera en la que no afecte para nada a la población de Cantabria. Y mejorar los servicios públicos. Se pueden mejorar los servicios públicos. Esa es la clave, ¿no? Pero claro, es que el problema es que al final una comunidad como la nuestra, en la que el motor principal de nuestra economía, la empresa más importante es la administración, pues al final los políticos a veces tienen miedo a tomar decisiones sobre la propia administración, porque es que una inmensa mayoría de los votantes trabajan en la administración pública de Cantabria. Pero eso lo tenemos que hacer. Pero el ejemplo puede cundir, es decir, hacer cosas muy coherentes, ¿no? Estar cerca de los ganaderos y los agricultores a muerte, estar cerca de las asociaciones que hacen el bien. Pero tenga en cuenta que en la sociedad, y quitar chiringuitos que no sirven para nada. El 70% del gasto en Cantabria se lo lleva Sanidad y educación. Educación y la deuda, que va creciendo, y la deuda que va creciendo. Entonces, desgraciadamente, donde tú tienes que afrontar una reducción de gastos que no tiene que impedir que el servicio se vea disminuido, es precisamente en esas dos cuestiones, sanidad y educación. A ver cómo lo hacemos, pero claro, si tenemos un cuerpo funcionarial que tiene unas ventajas laborales muy sustanciales en relación al resto de los... Usted hablaba antes del salario medio en Cantabria. Pues el salario medio en Cantabria, fíjese, y usted ponía un poco el dedo en la llaga, ese salario que son de 1.700, teniendo en cuenta los salarios que tienen la mayoría de los funcionarios públicos, ¿cuánto tiene que ganar de poco el resto de los trabajadores? Por eso estoy diciendo. Don Aurelio, vamos rápido a ver si tenemos otro turno más. Sí, decía usted que, bueno, que el acuerdo de ayer pues ha generado alguna esperanza, y yo diría que ha bajado esa situación de indignación que había en el votante, porque se consideraba absoluta, y se considera absolutamente... algunos emplean una palabra que a mí me parece muy fuerte, se consideran traicionados, se consideran que no han cogido conciencia del sentido de su voto, donde la gente ve muy claro que aquí quienes tienen que votar aquí y en toda España, porque hoy cuando se habla de mayorías se está hablando siempre de una mayoría del PP pero unido a Vox, porque no hay otro camino. Entonces, que dejen de disimular y que dejen de adoptar estrategias que son engañosas, porque ya no engañan a nadie si el ciudadano lo tiene clarísimo, ¿no? Entonces, el pacto, por ejemplo, que han hecho con el PRC, parece que es que no los conocen. Es que a Revilla no le conocen, es que a Revilla te traiciona a la media vuelta. O sea, Revilla hace una ley contra los ganaderos hacen una manifestación contra esa ley y Revilla está en la manifestación y lo tienen que echar, ¿no? Quiero decir que, y se olvidan de que en España hubo un tamallazo donde a la hora de votar todo estaba pactado, todo muy bien hecho, pero a la hora de votar se encuentran con que presentan a los suyos y se pueden encontrar pues en la situación lógica en que se encuentran esos grupos a los que ellos, PRC, PSOE y estos grupos de izquierda llaman pardillos.
porque consideran auténticos pardillos a la gente del PP. Aquí hay una persona que lo está haciendo muy bien y que además tiene muy claro qué es lo que quieren los ciudadanos, y es Gemma Igual. La alcaldesa de Santa. Yo he estado, la he escuchado Y todo este tiempo. Está muy en contacto con la gente. Está en contacto con la gente, sabe cosas que a veces parecen Sentido insignificantes. común. Tiene sentido común, pero dice, bueno, ¿por qué eso que íbamos a hacer? Por ejemplo, hablando de cosas que es insignificante y que no va a cambiar la vida de la gente, pero bueno, son pequeños signos Y es valiente, que dicen qué dirección va, que son el tema, por ejemplo, de los espigones. Ahora habla de que como esas zonas de bajas emisiones tampoco va a impedir Claro. tomar medidas que obliguen a la gente a comprar un coche para el que no tiene dinero. Entonces, quiero decir que hay gente, hay líderes que lo tienen, a mí me parece Gemma Igual la Ayuso casi de Cantabria. Entonces, quiero decir que hay gente que lo tiene muy claro, pero hay otros que todavía no lo ven y se sientan con aquel que hemos pretendido todos separarle, que se dedique ya pues a su familia, a sus nietos, a sus cosas, que además le viene bien, y que viva muchísimos años, separarle del gobierno. Y van y pactan con ellos sin pensar que a la media vuelta les puede traicionar. Pues para acabar, una aportación que voy a hacer particular, conociéndole desde la experiencia de 40 años de profesión, no que sea uno listo, que no lo es en absoluto, sino que tendría que ser muy tonto, que después de 40 años no conociera por dónde van. Hay muchos intereses en Cantabria, y ustedes me entienden, de que nada cambie. De que nada cambie, porque esta es una región muy pequeña y que quieren que todo siga igual para que hay de lo mío. Y entonces verán que hay muchas presiones para que no se desplace a unos y que otros que pueden mirar debajo de la alfombra no entren, porque eso es incómodo para todo el mundo. Claro que es incómodo, claro que es incómodo. Y luego otros tienen que mantener la falacia. ¿Cómo entrar esto? Porque esto está pasando en Italia. Italia, resulta que la señora Meloni, a la que la ponían en Europa, que iba a comer los niños crudos, es que lo digo porque tengo información directa, iba a comer, y resulta que Italia está creciendo ya más que España, claro. Pero resulta que cada elección que hay saca más votos, porque han visto que no hace nada que no sea en sentido común. ¿Qué pasa? Que a los otros que gobernan contra el sentido común les molesta, porque han establecido un mensaje falso basado en 3 o 4 asuntos que son falaces, y eso a la gente no le interesa, y tienen que seguir entrevistando. Ayer escuchaba, por cierto, a la oposición de Madrid, del discurso de la señora Ayuso, y dice, pero es que no habló del cambio climático, es que no habló, este es el asunto. Óigame, geme el cambio climático, que el mundo es, desde que el mundo está cambiando, dígame por qué no llego a fin de mes, hable de eso. Deme una situación de la asociación de por qué tenemos más deuda. Hable de los temas. Perdón, don Gervasio, y lo bien que ha sentado en toda España en medios de comunicación el acuerdo de Valencia, PP-Vox. Es que es una cosa realmente horrorosa. Entonces marcan una pauta, que es la que ha caído esta señora del PP de Extremadura, que bueno, dice que milita en el PP, puede militar donde le dé la gana. Y que es el calendario de la izquierda, que va contra el sentido. Por eso la izquierda está perdiendo en Europa, porque no se está preocupando de lo que antes se preocupaba, de la justicia social, del reparto justo, pero de cosas y la ética, sensatas. Y la ética. Cosas sensatas, sino está entregada en manos del globalismo. Esa aparte que quería decir, que creo que es importante para que también los televidentes lo entiendan. Don Carlos, que tengan una feliz semana. Igualmente, muchísimas con gracias. Tranquilidad. Don Aurelio, paz y bien. Gracias. Y a ustedes, pues, que tengan una feliz semana, paz y bien.